Bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro número 4 de este seminario, de estas clases. Hoy vamos a seguir continuando nuestro trabajo. Vamos a decir que hay momentos de la vida de una persona donde todos los rostros son iguales, en que no hay uno que te pueda sorprender. Es allí cuando irrumpe la angustia, que se hace carne en nosotros y nos desaloja. Nos desaloja de un lugar, nos desaloja del cuerpo, nos desaloja incluso de los vestidos que llevamos muchas veces. Debo decirles que la ausencia de la sorpresa resulta demoledora para el espíritu humano, demoledora para el ánimo, para el deseo y para el espíritu. Si uno quisiera desearle el mal a alguna persona, podría desearle lo siguiente: que no tenga ninguna sorpresa. La indiferencia progresiva que sobreviene en tal caso describe algo con mucha precisión, esta indiferencia, que es cuando falta la sorpresa y aparece la apatía, que podemos llamar hoy la hipotonía de la causa. O bien emerge cierta manía que podemos nombrar como la hipertonía del falo. Entonces algo depresivo, una hipotonía de la causa o una hipertonía del falo. La transferencia en este marco puede pensarse como una actitud natural frente al miedo, es decir, aquello que permite enfrentarlo antes de la caída del falo, antes de la muerte del falo. Antes, ¿qué es esto? Antes de la vivencia de un riesgo absoluto que implica el duelo por el falo. ¿Qué somos para el otro? Para el gran otro. ¿Somos diferentes a lo que pensamos que somos? ¿Somos iguales a lo que pensamos que somos? ¿A lo que el otro no ve en nosotros? La transferencia entre las personas, la transferencia natural, conjura ese miedo y una vez atravesado ese momento límite se va a convertir en cuna de identificaciones neuróticas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la sorpresa? ¿Qué es la sorpresa por excelencia? La sorpresa por excelencia es la amenaza de castración. Dicho de un modo más banal, menos banal en otras oportunidades, la verdadera sorpresa es la diferencia de los sexos. La amenaza de castración, en tanto marca esa diferencia, la diferencia entre los sexos, es la sorpresa radical. Y es precisamente esa castración la que va a determinar la transferencia negativa, que la vamos a entender como el eco del duelo por el falo y la resonancia de aquel riesgo absoluto. La verdadera sorpresa para Freud se encuentra, por ejemplo,
cuando el paciente está mucho mejor, paciente que mejora en unos meses, ¿no? Venía jodido, el tipo mejora. Y sin embargo, dice Freud, toda esa mejoría se borra de un soplo. Y nos sorprende, a Freud lo sorprende, ¿no? Lo sorprende a Freud, nos sorprende a un analista, a una persona, ¿no? Puede sorprenderle que otra persona venía bien, haya mejorado en algún aspecto, y de golpe borra todo, ¿no? Es claro que el analista mejor que se sorprenda, ya que la comodidad del distraído termina siempre en la desgracia del abandono. Entonces, ante la transferencia negativa, suele advenir en el analista o la ignorancia, no sabe qué pasó, por qué se puso todo así mal, todo rígido, cuando antes era tan amoroso todo, ¿no? O la vanidad, ¿no?, del analista. Quizás la ignorancia es más interesante para el psicoanálisis, ¿no? La vanidad, en cambio, hace que un analista pueda repetir siempre lo mismo durante años por su vanidad, convencido de que es eso, que es por ahí, cuando en verdad la transferencia negativa le demuestra una y otra vez que debe rectificar su rumbo. La transferencia negativa, para decirlo sencillo, es cuando el analista está en posición de objeto, ¿sí? ¿No? Cuando recibimos del paciente eso reprimido, cuando el analista se transforma en el paciente y el paciente se transforma en algo que tiene que ver con algún rasgo de una persona amada, de su vida, y en general este rasgo es un rasgo odiado, el que se toma, y el rasgo del otro que nos hizo caer a nosotros del lugar fálico, ¿sí? En cuanto a la vanidad, y es estúpida la vanidad, no, es estúpida, ¿para qué sirve? No. Con la vanidad abordamos de manera estúpida el odio, el amor y siempre repitiendo lo mismo, ¿no? Ahora quisiera comentarles una frase. Les pido atención. La frase dice: lo cómodo es una aptitud del ser frente al miedo. Lo cómico es una actitud del ser frente al miedo. Entendiendo al miedo como la puerta de entrada del ser. Ya decíamos que la transferencia es una actitud natural frente al miedo, ¿no? Ahora, lo cómico es una aptitud del ser frente a ese miedo, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir la puerta de entrada del ser?
Esto quiere decir que frente al miedo aparece la necesidad de un reaseguro narcisista o de una seguridad en el otro, en la existencia del otro. Así como el significante revela la falta que constituye al sujeto, el semblante revela el tropiezo de la imagen. El semblante, lo cómico, no es ni la imagen fálica erguida ni la caída melancólica. Es un tropiezo que rompe la vanidad de la imagen. Que revela, por ejemplo, si yo tropezara, ¿no?, delante de ustedes, revelaría que en mi existencia no se agota ni la figura del profesor que da la clase, la conferencia, el seminario, ni tampoco del hombre caído llorando en el piso. El tropiezo revela que el ser, esa ontología del sujeto, su de ser para los psicoanalistas, está en un entre, es un intersticio, es intersticial el ser que trabaja el analista, entre el narcisismo y la melancolía, ¿no? Ni su desaparición en la caída melancólica hecha objeto, ni la megalomanía yoica. El semblante, en ese sentido, va más allá del humor o de la ironía, porque el semblante no amenaza al otro, sino que lo hace reír. Cuando alguien se cae, uno puede sentirse mal por la persona que se cae, pero también por alguna razón se ríe, ¿no? El tropiezo hace reír, porque revela lo cómico del acto, que es una objeción a la vanidad de la imagen. Lo cómico es entonces una objeción a toda estética definitiva del falo. Si no existiera lo cómico, sería posible sostener sin fisuras una estética fálica, ¿no? Tal cosa es el falo. Pero lo cómico introduce la objeción. Por ejemplo, una Ferrari, ¿sí?, puede ser tomada como falo, pero basta para que se le pinche una rueda que esa imagen fálica queda derrumbada, ¿no? Quede derrumbada la imagen fálica, ¿no? Una rueda pinchada constituye en sí misma una objeción, en este caso, a toda estética definitiva del falo. Y a partir de acá vamos a ir hacia las construcciones y su relación con la interpretación. Ya con este terreno vamos a pasar a entender las construcciones en el análisis y su relación con la interpretación. Vamos entonces a la cuestión de Freud y la necesidad de las construcciones en psicoanálisis. ¿Qué lleva a Freud
a plantearse la necesidad de las construcciones en un análisis. ¿Qué hace que un día, casi al final de su obra, al borde de la muerte, diga, bueno, además de la interpretación, es necesario pensar en otra operación, la construcción? Estamos en el año 1937, prácticamente cierre del recorrido teórico de Freud, cuando publica Construcciones en psicoanálisis, que no se trata de un escrito menor ni circunstancial, sino de una pregunta última que toca el límite de la práctica y del pensamiento de Freud, ¿no? Lo último de Freud, ¿no? Siempre Freud va de atrás para adelante, ¿no? Esto también pasa en textos como El esquema de psicoanálisis, Construcciones, textos finales que Freud comienza como hace citas de atrás para adelante: Yo y el ello, Introducción del narcisismo, 3 ensayos. Bien. Entonces, Freud, al final de su obra, se interroga por las construcciones, ¿no? ¿Qué necesidad encontró Freud en ese momento para meterlas, ¿no? Estas construcciones, ¿no? En principio, Freud constata una dificultad, ¿no? Primero, que no logra acceder a los recuerdos de épocas tempranas. ¿Tempranas en qué sentido? Tempranas respecto a la construcción del sujeto, es decir, anteriores al final del Edipo, anteriores a la instauración del superyo, anteriores a la cristalización del fantasma, si tenés un fantasma. Dicho en otras palabras, Freud se enfrenta a un límite de la técnica, ya que la asociación libre no la alcanza para levantar las represiones primarias, las represiones primeras, ¿no? Y este resto no elaborado es para Freud lo que impide la cura, ese resto elaborado, eso reprimido, que por más que el paciente asocie, no se puede levantar. ¿Ah? Hay un punto límite, encuentra Freud. Bueno, por más que haya asociaciones, bla, 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 esto es infinito, podemos estar 20 años, ¿no? Hay algo de un límite en la técnica, ¿no? Es decir, Freud percibe algo en el análisis que no termina de resolverse, ¿no? Con el paso del tiempo, la clínica le va mostrando agujeros, zonas mudas, puntos donde ni el recuerdo, ni la asociación libre, ni la interpretación producen efectos. Entonces, ¿cuál es la operación del analista frente a ese límite? Interpretar ya no alcanza. Freud se pregunta, ¿qué más debe hacer el psicoanalista? ¿Cuál es su tarea cuando el recuerdo no aparece? Cuando el paciente no asocia, cuando el analista no ha vivenciado ni reprimido aquello que busca situar. La primera conclusión puede ser más clara. El analista no puede pretender recordar el lugar del paciente, ¿no? Por eso no sirve la experiencia en nuestro campo. Tengo experiencia en el sentido de que yo
un psicoanalista gordo puede atender pacientes con obesidad. No, yo soy delgado, entonces atiendo flacos porque sé que la experiencia de ser flaco. Bueno, o esto va con el cigarrillo, el mate, cualquier tipo de... No, la especialización. El analista no puede recordar el lugar del paciente, ¿no? Eso es imposible, primero principal. Y si pretende hacerlo, bueno, es peor, ¿no? Tampoco el psicoanalista puede explicarle la teoría al paciente. Eso se lo hace el chat GPT, ¿no? O sea, el chat GPT da información. El chat GPT es un analista que da información, que explica la teoría. Eso es la inteligencia artificial en un análisis, ¿no? Es decir, me analizo con el chat, sí, te explica la teoría. Te está explicando la teoría y pretende recordar el lugar tuyo. Es maquinal. Ojo. Freud en algunos casos probó esa vía de darle el libro al paciente. A mí también me pasa. A Lacan también. De hecho, invitaba a los analizantes a supervisar, a que vayan a su seminario. Fue esto muy polémico, ¿no? O sea, entonces, es más, en el seminario 10 Lacan dice, todo lo que genere el analista y que sea artístico, por ejemplo, si el analista pinta, es muy bueno que el paciente lo vaya a ver. Dice como, bueno, puede sacar algo de acá, de ahí, de esa obra de arte del analista, ¿no? Por ejemplo, puso una pintura, puede ser cualquier cosa digna de ser elevada a ser vista, oída, escuchada, ¿no? Entonces, contarle la teoría al paciente puede tener un efecto esclarecedor, sobre todo cuando el analista se encuentra sin palabras y tiene que ir a apelar a ese recurso, explicar la teoría porque no está entendiendo nada, ¿no? Eso, ¿no? Cuando alguien explica la teoría es porque no está entendiendo nada de lo que está pasando. Eso pasa en muchas profesiones, ¿no? Entonces Freud dice, hay que hacer la construcción, muchachos, traigan los ladrillos. Freud en ese texto dice, la tarea del analista o todo aquel que esté en posesión de analista es colegir. Y acá introduce un término clave, ya que colegir significa reunir, deducir, inferir, enlazar, recolectar, en otras palabras, aprender a leer, ¿no? La construcción es esa operación de lectura que no se apoya en el recuerdo pleno del paciente, ¿no? Sino en la articulación que el analista realiza a partir de fragmentos, indicios, huellas y silencios del paciente. El analista no recuerda porque no hay nada que pueda recordar por el paciente, ¿no? Tampoco el paciente puede tomar una decisión con el psicoanalista, ¿no? No hay socios en la decisión, ¿no? Entonces, no se puede recordar, ya no va más con alguna interpretación. Capaz el analista insiste en lo mismo, porque es vanidoso.
hay que construir. Hay que armar una hipótesis, un relato aproximativo, dice Freud, un andamiaje que permite alojar aquello que no se inscribe en la memoria consciente en la cadena asociativa, cuando está hablando, cuando uno está hablando. Es una metáfora, colegir viene del colegio, La metáfora escolar de Freud no es casual, Colegir, colegios, lugares donde se aprende a colegir, a enlazar, a deducir. A buscarle el hilo para entrar al tema, ¿no? Enlazar, anudar temas que ha tocado Lacan, ¿no? Esto lo dice Freud en este maravilloso texto escrito, ¿no? La construcción es precisamente un modo de leer donde el psicoanalista junta los fragmentos, junta fragmentos o los fragmentos dispersos del discurso, las repeticiones, los actos fallidos, las omisiones, para construir una escena posible. ¿Qué está omitido? ¿Qué es lo que falló? ¿Qué acto fallido hay? ¿Cuál es lo que se repite? ¿No? En los fragmentos dispersos del discurso. Muy importante la lógica de los fragmentos. De hecho, el caso Dora se llama así, fragmentos, ¿no? El caso Dora, un caso de histeria principal en Freud, se llama Fragmentos para un caso, bueno, no recuerdo el nombre ahora, búsquenlo por internet. O sea, Freud pesca ahí la importancia de lo fragmentario, ¿no? Para construir una escena posible. Frente al límite de la interpretación, se abre otra vía. Entonces, la construcción no sustituye el recuerdo advenido a la conciencia, cuando se hace consciente lo inconsciente, pero crea una estructura de sentido donde el analizante puede recibir un poco algo de lo que no puede nombrar. No es contar una historia abstracta, una metáfora, aunque puede servir una metáfora, ¿no? Porque acá se trata de la metáfora del sujeto, no de una metáfora de 100 metáforas para que el terapeuta trabaje en su casa, no. Esta es la metáfora del sujeto, intrínseca. Si no, es lo mismo contarle la teoría, te cuento una metáfora. Bueno, tiene un efecto limitado eso. Entonces no se trata de contar una teoría abstracta, sino de darle una forma legible a lo que no puede leer de su propia historia. Esa es el feedback, la devolución, reintroducir esos fragmentos del discurso para que el paciente tenga más consistencia, ¿no? La construcción, en definitiva, es la respuesta freudiana al agujero clínico, ¿no? No es adivinanza, no es una intención arbitraria, sino es un acto de lectura que, como todo acto, produce efectos en el sujeto, ¿no? Entonces, colegir es aprender a leer, y como venimos hablando, en lo que se conectó con lo que es el colegir, que viene del colegio,
es aprender a leer como un niño. Con lo que se colige, el analista va construyendo, va construyendo lo olvidado que no puede recordarse, ¿no? Va a ajustar, va a tratar de afinar, va a unir, va a inferir, va a deducir cosas, va a aprender a leer aquello que no ha sido recordado ni puede serlo por el paciente, ¿no? Quiere decir que ya en 1937 Freud ya no confiaba en la asociación libre como vía para acceder al ello, ¿no? Sabe que estructuralmente hay algo que no puede ser recordado, ¿no? Es el punto de imposibilidad, ¿no? Que es lo que puede funcionar como trauma. A diferencia del arqueólogo, que Freud se compara muy frecuentemente, ¿no? Muy a menudo Freud compara el análisis con un procedimiento arqueológico. Freud dice, a diferencia del arqueólogo, nosotros trabajamos con objetos vivos, es decir, con objetos en transferencia, ¿no? Freud hablará que trabajamos como objetos psíquicos conservados. Conservado quiere decir que porta indicios, huellas, cicatrices del olvidado, incluso de aquello anterior a la entrada en el lenguaje simbólico. No me refiero acá a la entrada en el significante gracias al lenguaje, sino a la adquisición misma del lenguaje, cuando aún no había palabras para nombrar. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué se reprime entonces? ¿Qué es la represión primaria? Se reprimen huellas de lo que uno ha recibido, de lo que le ha tocado, ¿no? Y esto se enlaza con el trabajo sobre la genealogía. Objetos vivos que se conservan y transmiten, a veces como objetos materiales que provienen de la abuela, del tío, de los ancestros, o bien como marcas previas a los 2 años, cuando uno tenía 2 años, inscripciones que circulan de generación en generación y que se transmiten fragmentariamente a través de la lengua. ¿Cómo pasa eso? Pasa por los acentos que a cada uno le tocan, los acentos, afinaciones. Es esa mirada de complicidad entre 2 adultos, la madre y la tía, por ejemplo, cuando dicen, vos sos igual a la abuela. Ahí, en esa complicidad, uno queda fijado a un acento, a una mirada que lo determina, aunque no tenga la menor idea de qué se está hablando, de qué se trata. ¿Sos igual a la abuela? No sé, ni la conocí. En la genealogía, lo que hay son repeticiones de lo visto y del oído antes del desarrollo simbólico. Por eso Freud habla de las construcciones, que son efecto de ese colegir, porque si no lo ha escuchado, el analista no le puede juntar, ni unir, ni inferir, ni deducir. Es un trabajo de colegir que a veces parece psicótico. Uno junta cosas, recolecta cuestiones que no conoció, que no supo, que no vivió, ni escuchó nunca. Y sin embargo, eso se va armando.
Y Freud advierte que no hay que temer en ese punto, no hay que temer. El trabajo de la construcción no es ajeno a ese punto que roza con el mundo del delirio. Lo que sucede es que el analista trabaja con representaciones palabra que se sitúan en el mismo lugar que las representaciones de cosa, como en el caso del psicótico. Eso es uno de los lugares del analista. En efecto, las palabras tienden a desprenderse y a producirse solas desde el otro. Pero no se trata solo de colegir como un psicótico, sino de un colegir del analista que se asemeja al de un niño que aprende una lengua. El analista aprende, reaprende una lengua, la de su paciente. Por eso recuerda tantas cosas, incluso sin proponérselo, ya que esas palabras no le pertenecen en el sentido propio, sino que forman parte del otro, del paciente. Hasta uno se sorprende recordando cosas lejanas que el paciente ni recuerda. Ahora bien, aprender una lengua implica también su costado ingrato, ya que las lenguas que se despliegan en cada paciente son necesariamente limitadas, marcadas por repeticiones y cortes del discurso de un sujeto. Si uno se dejara tomar solo por esa lengua, sin otra referencia, correría el riesgo de quedar reducido a ese dialecto estrecho del paciente que habla siempre de lo mismo y del mismo modo. De ahí que hay que darle mucha importancia a la lectura y a los libros, que son para nosotros una lengua necesaria, unos amigos espectaculares y singulares, ya que no exigen demasiado, no reclaman nada, simplemente esperan que uno los busque y los lea. También pasa con los instrumentos musicales. Y además tiene la virtud de callar cuando uno no los necesita. Y puede volver a hablar con ellos cuando uno quiere, ¿no? Ellos hacen posible que el analista no quede preso de la estrechez del dialecto analítico, tan repetitivo como inevitable, abriendo la experiencia a otra resonancia y evitando el empobrecimiento de la lengua del análisis, evitando el empobrecimiento de la lengua en el análisis. Porque escuchar a alguien, aunque sea solo media hora, 40 minutos, una hora por semana, 2 veces, esa persona tiene un lenguaje de 200, 300 palabras. Y uno se las ve con eso. Por lo pronto, hay que hacer construcciones. Como dice Freud, como una forma de elaboración de la cura y de interpretación para el manejo de un elemento singular del material. En ambos casos, la interpretación y la construcción, la operatoria, suponen la abstinencia del psicoanalista, supone una abstinencia. Por eso los pacientes nos pagan, para que no hablemos de nosotros. Quería comentar
que en estos textos Freud deja ver que él no le teme a la sugestión. Dice, hay que usar a veces la sugestión, pero no le teme. No quiere convencer a nadie, ¿no? ¿Por qué Freud está tan convencido para afirmar que él no opera con sugestión y sí lo hace por transferencia? Creo que Freud no le tiene miedo a la sugestión, es decir, que él pueda sugestionar a una persona, porque Freud nunca le ha negado la palabra al paciente y al mismo tiempo ha silenciado la suya. Por lo pronto Freud nunca le quiere vender nada a nadie, ¿no? O sea, la sugestión consiste en conceder una palabra que produce un efecto en el otro, como por ejemplo en una operación de venta. Pero como Freud concede la palabra al paciente y se abstiene de imponer la suya, salvo cuando tiene que explicar alguna cosa, no teme que sus interpretaciones produzcan efectos subjetivos. O sea, Freud no se preocupa por la verdad en el sentido de la interpretación como lugar del inconsciente, pero sí se preocupa por la verdad de la interpretación, es decir, por aquello que él ha unido, fijado, inferido, deducido, y qué valor de verdad tiene, ya que el paciente en un punto va a tener que cambiar su objeto por la verdad. Fíjense que, preocupado por la verdad de la construcción, hace una pirueta increíble Freud que va más allá de lo esperado, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción se extranjeriza del sí o del no del paciente. Esto es muy importante, muy cuestionado y debatido, más para los que no entienden, psicoanalistas que no entienden esta parte de Freud, lo han criticado, como bueno, es como lo que dice Freud, le chupa un huevo de si el paciente dice que está bien o está mal. Se extranjeriza del sí o del no del paciente, ¿no? Porque Freud tiene confianza. Si el paciente dice sí, la construcción sigue adelante. Si el paciente dice que no, la construcción es porque hay una resistencia. Eso hizo Freud y eso fue criticado. Ya que bueno, entonces Freud siempre tiene razón. Si la construcción, el paciente dice, como si el paciente pudiera decir conscientemente que eso es correcto, ya ahí partimos de una manera errática. Pero Freud dice, si el paciente dice, ok, bárbaro, vale, y si dice que no, Freud dice, se está resistiendo el paciente. Yo estoy bien, yo tengo confianza en la interpretación, dice Freud, en la construcción. Ahora vamos por qué. La construcción también se hace extranjera de la teoría. O sea, la construcción no pone en riesgo la teoría que uno sostiene en ese momento. No pone en riesgo la construcción. O sea, entonces, ¿de dónde Freud saca esa fe para plantear la construcción? ¿No? Él nos dice que la verdad de esa construcción es semejante, es parecida en sus efectos a un recuerdo recuperado. Pero no la apoya ni en el sí del paciente, no la apoya en la teoría. ¿Dónde se apoya Freud, hermano? Y esto tiene como efecto un equivalente a tener un recuerdo recuperado. Freud no duda, no dice podría equivocarme. Freud dice esto es así. Tiene fe en la construcción. Entonces, ¿de dónde se sostiene Freud? ¿Y en qué se sostiene para producir estos efectos y para ser considerada como válida en la clínica de la construcción?
Por un lado, creo que la respuesta reside en la confianza de la operación misma, en la coherencia interna de lo que se ha colegido, inferido, unido y deducido. La construcción, en tanto operación analítica, tiene vida propia. No depende del paciente, no depende de la teoría. ¿No? Esa es la función que Freud le otorga en la cura. O sea que la construcción dentro de la transferencia delimita el campo del objeto. Delimita el campo pulsional del niño en el paciente. Y esa delimitación del objeto ocurre en una época anterior a las identificaciones secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que Freud no hace depender la construcción de las identificaciones secundarias que el paciente haya podido formar, expresar, comunicar. Más bien, establece un fondo estructural desde el cual uno puede operar. Entonces, ahí también Freud descarta las identificaciones secundarias. Freud nos indica que delimitar el objeto A, opera como verdad analítica, ¿no? Cuestión que Lacan también tomó, ¿no? El trueque del objeto A por la verdad. Freud dice: al delimitar el objeto, esto opera como verdad en la escena analítica con la legitimidad de la situación transferencial. Por lo tanto, la construcción fuera de la situación transferencial no tendría ninguna legitimidad. Y cuando hablamos dentro de la situación transferencial, nos referimos a que el analista en la transferencia de su paciente encuentra el marco adecuado para construir ese fondo. Fuera de la transferencia no podría ni construirlo ni está autorizado para hacerlo. De esta forma Freud está poniendo todo en juego, todo el edificio psicoanalítico lo está poniendo en la cancha. Esta es la verdad. ¿Qué lo lleva a Freud a plantear la construcción y su legitimidad o el efecto de verdad o dónde apoyar la construcción? ¿Qué lo lleva a Freud a plantear eso? En la insuficiencia de la asociación libre que impulsa el análisis, ¿no? Y en particular en la transferencia negativa. Hace que esto se vuelva de una necesidad crítica, ya que el analista debe sostener el objeto humillado, degradado, ignorado, acosado o maltratado del paciente. Eso es lo que hace el psicoanalista. Tiene que sostener ese objeto. Debemos sostener esa dimensión del objeto, ese lugar de humillación y degradación, porque ahí se lee el lugar despreciable que el paciente puede sentir en sí mismo. No es que el analista quede degradado o humillado. Tiene que negociar inconscientemente y con su aptitud para poder sostener esto, para ser semblante del objeto A. Se trata de que el paciente viene con una necesidad de análisis
y de repente muestra rechazo, desinterés, indiferencia hacia el analista, no se manifiesta, no responde. El analista deja de ser el falo maravilloso que se las sabe todas, ese objeto que era querido y deseable en la transferencia, parece desaparecer. Sin embargo, ese es el momento crítico del análisis. El amor de transferencia, cuando está en ese periodo del falo, sigue siendo efectivo. Cualquier intervención del analista puede tener repercusión, incluso si la respuesta del paciente no parece inmediata. Ese lugar de falo maravilloso que era la transferencia al sujeto supuesto saber, mantiene su función estructural. Permite que el analista sostenga, aunque de manera delicada, el fondo pulsional del paciente. Aun cuando la identificación secundaria y la respuesta consciente del sujeto estén ausentes o bloqueadas. Entonces la construcción no es un adorno teórico ni una simple interpretación, es la operación que permite sostener el objeto en su función analítica. Permite que la escena transferencial sea el marco donde el efecto de verdad se produce y donde el análisis encuentra su legitimidad. Sostener este fondo implica aceptar la complejidad del paciente, su rechazo, su indiferencia, su agresión hacia el objeto transferencial, sin perder de vista el marco que hace posible la cura. El afecto de todo está bien, ese que sostiene que el analista escucha y ocupa efectivamente el lugar de saber y de falo maravilloso que el niño pudo haber sido, es fundamental el análisis, es fundamental. Piensen si alguien no fue querido de niño, si fue desatendido, no fue visto, fue rechazado o nunca ocupó el lugar de falo en la infancia, ¿cómo puede iniciar un análisis? ¿Cómo puede iniciar el análisis sin haber estado en ese lugar de maravilla fálica y de seguridad? Los análisis que comienzan desde una carencia tan profunda suelen empezar mal y sostenerlos es un gran desafío. Es como la vida. Si uno comenzó ocupando el lugar de falo maravilloso, puede luego caer en dificultades, pero hay un punto de partida. Si nunca ocupó ese lugar, el análisis enfrenta más obstáculos, ¿no? Los pacientes no tienen la transferencia positiva de entrada y son los más difíciles porque al no experimentar haber estado en el lugar de falo maravilloso para alguien, se torna más complicado, ¿no? Ese falo maravilloso se manifiesta en lo bello, en lo armonioso de nuestras interpretaciones e intervenciones, escuchas, incluso las ocurrencias más simples, por ejemplo, de un hijo, pueden generar admiración. Uno dice qué lindo, ¿no? Qué lindo mi hijo, mi hija. Si no se reconoce ese espacio, se pierde la posibilidad luego de sostenerlo, ya que ese falo representa el amor estructurante, el lugar que el niño pudo ocupar y que de alguna manera el analista replica en la transferencia. Vale haberlo ocupado un buen tiempo para luego caer y hacer el duelo por el falo, ¿no? La llegada de un hermanito, cambios tempranos, desplazamientos en la familia, enfermedades.
Entonces, este lugar que llamaremos el falo u objeto, es donde el sujeto responde a la demanda inconsciente del otro que le tocó. Pero ¿qué ocurre cuando surge la tendencia negativa? Cuando el material disponible se vuelve escaso, cuando las historias ya no se cuentan y las intervenciones se interrumpen, el silencio, las quejas y los odios toman el espacio en la sesión, ¿no? El lugar del analista en la transferencia deja de ser ese falo hermoso y pasa a ser un falo ignorado, que ni se lo observa, que no se le da atención. Estas situaciones, donde el analista deja de ser el objeto de admiración y se convierte en objeto despreciado, son centrales para entender la dinámica de la transferencia negativa. Y lo que se observa en esos momentos es la manifestación de resistencias profundas, ¿no? Actings, silencios, irritación, odios que se desplazan a cualquier intento de vínculo positivo, ¿no? Este desplazamiento evidencia que el falo, el objeto sostenido en la transferencia positiva, ha sido desvalorizado, que el paciente enfrenta la sesión desde un lugar de carencia y negación. Entonces, ¿por qué el psicoanalista acepta este trabajo? ¿Por qué aceptar semejante cosa? ¿Por qué vamos a ir a ese lugar y a soportar ese lugar de objeto? ¿Por qué no desistir? ¿Para qué? Son preguntas legítimas que cada uno de ustedes puede formularse. ¿Para qué vamos a soportar un lugar magnífico y al mismo tiempo tantos malos lugares, tantos tragos amargos? ¿Quién no se ha sentido explicando o interpretando cuando no tiene nada que decir un paciente? Diciendo teoría. ¿Quién no se ha visto obligado a dar sentido ante la mirada expectante de su paciente o frente a ausencias que en ningún modo implican un análisis real? Hay ausencias que son simplemente eso, dejar el análisis en el lugar de la espera, con la sensación de impotencia frente a lo que no ocurre o ante lo que no va a ocurrir. ¿Quién no se ha sentido solo, ruinoso, enojado y abandonado frente a la transferencia negativa? ¿Quién no ha experimentado la decepción absoluta de dejar de estar sostenido en el amor de su paciente? Antes todo parecía fluir, me quería tanto, aceptaba todo lo que yo le decía, y de repente nada. La caída de ese lugar del falo es un riesgo absoluto que todos los analistas enfrentamos, y perder ese lugar que alguna vez fue ocupado con confianza y admiración por el paciente y luego caerse de ahí es algo que uno tiene que estar preparado y ser un profesional. Bueno, retomemos. ¿De dónde se apoya la construcción? ¿En qué orden de verdad? Entonces, hoy podemos decir que la construcción se apoya en la transferencia negativa. ¿Qué quiere decir esto? El ser del objeto se sitúa en la puesta en situación de la transferencia. Allí donde la transferencia coloca al psicoanalista, lo ubica frente a un objeto despreciado, humillado, es decir, el objeto está en el lugar del semblante, un lugar que se pone en cuestión a sí mismo, que se hace cómico en su exposición, hay que hacerlo cómico, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me preguntan? ¿No?
ese gesto de humillación, de desprecio, se transforma en un elemento que el analista recibe y reconoce en la transferencia, y todo lo que ocurre se toma como transferencia, ¿no? El deseo se manifiesta en esta puesta en situación de la transferencia del objeto, la puesta en situación del odio hacia el objeto y de sus humillaciones, que es lo que recibe el analista, delimitando el campo del objeto. Entonces ahí, solo la dimensión del propio mensaje invertido en la transferencia negativa puede alojar una interpretación que no sea de oficio, decir la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Si el analista es humillado, siguiendo con el ejemplo, el analista podría decir: ¿por qué no me das bola? ¿No? Ese lugar del humillado que ocupa el analizante en la transferencia negativa retorna desde el otro, no solo como una apuesta cómica, como un tropiezo del semblante, sino también como un espacio de interpretación posible, ¿no? ¿Por qué no me das bola? ¿No? Es ese punto donde el analista se transforma en el paciente, y el paciente, ya después de haber hablado, después de haber entregado muchos significantes, queda refugiado en alguna identificación que él sufrió y que encarna en el momento de la transferencia negativa. Y nosotros sostenemos eso, ¿no? Nosotros somos en ese momento el paciente. Y desde allí, bajo el mensaje, en forma invertida, ¿no? Lo que no dijo el paciente a su padre, a su madre, se dice en la transferencia, ¿no? Si el niño fue abandonado, no le prestaban atención, una interpretación es: ¿por qué no me das bola? Acá estoy. En fin, esto significa que el propio mensaje invertido de la transferencia negativa puede permitir alojar algo que sea más allá de lo rutinario, ¿no? Entonces la construcción no es un capricho de Freud, es una operación necesaria en el trabajo analítico surgida del manejo difícil y cuidadoso de la transferencia y de la apertura al material que ésta revela, ¿no? La construcción tiene que ver con la puesta en situación del analista frente a la transferencia negativa, ¿no? Freud sitúa la transferencia negativa en un lugar estratégico. Si el analista se coloca en el lugar del objeto, lo pone en el lugar del semblante, lo hace vacilar en su certeza y al mismo tiempo ofrece una respuesta que el otro no había dado. Por ejemplo, Freud trabajó con una paciente histérica que le decía: quiero salir con vos, Freud. Ninguna interpretación convencional lograba reducir esa demanda. En ese punto de transferencia, la paciente era esa mujer acosada por su tío, por un tío que había tenido, que le imponía situaciones traumáticas. Una interpretación de oficio podría haber sido: es tu tío, lo que estás hablando, no estás hablando de mí, esto tiene que ver con tu tío, no hay nada que hacer, ¿no? Una interpretación edípica, sin efecto, sin ningún efecto. Ahí se pierde una chance fundamental, ¿no? Porque está actuando la transferencia negativa, ¿no? Esta paciente le decía a Freud: quiero salir con usted, quiero casarme con usted. Lo estaba acosando a Freud. En cambio, al situarse en el lugar del objeto y dar respuesta inesperada,
Freud lograba poner en cuestión la certeza del sujeto y abrir un espacio donde algo podía suceder, ¿no? Y esto es lo que podemos llamar la lógica del acto analítico, ¿no? Solo así el psicoanalista se presta a hacer un soporte incómodo, inesperado, un soporte que se cae, incluso odiado, es la relación entre la sorpresa y la transferencia negativa, entre la construcción y su soporte incómodo. Por lo tanto, la abstinencia del analista no es solo una regla técnica, ¿no? Es también una aptitud para el semblante, para hacerlo tropezar, para el tropiezo, para esa presencia que se hace vacilar y al mismo tiempo permite que emerja lo reprimido. La construcción y la interpretación en ese contexto requieren del analista una disposición que acepte ser objeto del rechazo, del desprecio, y aún así sostener la transferencia como espacio de descubrimiento.